Los sueños son una manera en la que el subconsciente trabaja todas las noches. Muchas veces no tienen sentido, pero muchas otras llegan a mostrarnos cosas que nosotros no somos capaces de ver. Y es más espeluznante cuando muestran cosas que no han sucedido aún, o cosas que pueden ser. Muchos de los casos son bastante intrigantes, en especial los sueños que predicen cuando alguien está cerca de sus últimos días. Los casos que escucharás a continuación son reales. Sueños que han tenido las personas y que sin una explicación exacta muestran la lucidez que puede llegar a tener una persona en sus últimos días. Así también, el cómo una persona ajena puede ser avisada de una manera extraña que una persona está cerca del fin de sus días. Este es el primer relato. Mi madre tenía 87 años cuando se fue. Empezó a perder la lucidez alrededor de los 80 años. Parecía que hubiera regresado en el tiempo. Hablaba de cosas que habían pasado hace más de 50 años. Buscaba a sus papás y a sus hermanos. Constantemente me preguntaba por ellos y a mí me daba pesar decirle que habían ido a la tienda para que estuviera más tranquila, cuando la realidad era que la mayoría de sus familiares había pasado a mejor vida hace mucho tiempo. Lo más intrigante fue cuando ella empezó a preguntarme por mi papá, su esposo. Mi papá se llamaba Ezequiel. Mi mamá me preguntaba: «Oye, hijo, ¿dónde se fue tu papá?». Yo solamente le decía: «Se fue a trabajar, ahorita regresa». Y ahí se quedaba en su silla de ruedas. Realmente podía levantarse y caminar un poco, pero las piernas se le cansaban y a veces se caía. Por eso mejor nosotros la llevábamos a donde tuviera que ir. También me pedía cosas que no tenían sentido. «Ramiro, amarra el caballo un rato donde está el terreno». Cuando éramos niños, teníamos caballos y borregos y los llevábamos a pastar en un terreno frente a mi casa. Pero vendimos todos los animales casi por el año 2003. En el terreno ya habían construido locales y una casa. Eso ella lo sabía cuando estaba lúcida, pero ahora pareciera que se le hubiera regresado el cassette. Me intrigaba más aún que constantemente me preguntaba por mi papá, y peor aún, que me decía que lo veía. El día que ella falleció, se veía muy diferente. Se levantó y, aunque lento, estaba caminando por su cuarto. A veces no nos reconocía, pero esa vez nos habló a la perfección a mí y a mis hermanas. «Lucero, ayúdame a bañarme porque tu papá va a venir por mí. Vamos a ir a la ciudad». Nos dejó la piel helada esa petición, pues a pesar de que estábamos acostumbrados a que últimamente nombraba a mi papá, la seriedad y lucidez con la que parecía decirlo era como la que no veíamos hace tiempo. Le preguntamos: «¿En dónde lo viste?», pensando que se estaba confundiendo con alguna persona, y ella nos respondió: «Me lo dijo cuando estaba dormida». Supimos que había soñado, pero lo consideramos algo normal. Mis hermanas la bañaron y la peinaron. La vistieron con un vestido como los que ella solía usar y se quedó un tiempo en el sol. De pronto se levantó y se fue a su cuarto. Era extraño cómo, a pesar de que no caminaba mucho, los últimos días no sabemos de dónde sacaba la fuerza, pero caminaba mucho más en comparación a otros días. Y en su cuarto la acompañé y ella me preguntó: «¿Qué hora es?». «Casi la 1 de la tarde», yo le respondí. Y ella me dijo: «Me voy a dormir un rato porque ya casi viene tu papá». Yo solamente la dejé dormir, pensando que incluso estaba empeorando un poco más su demencia. Al dar casi las 3 de la tarde, era hora de que ella comiera y que se tomara un medicamento que le habían recetado para los huesos. Fuimos a su cuarto para administrarle los medicamentos.
ella ya no despertó. Cuando mi mamá estaba internada en el hospital, desgraciadamente sabíamos que era muy posible que no saliera de ahí, debido a que la gravedad de su situación era irreversible. Mis hermanos y yo únicamente deseábamos que su sufrimiento terminara, pues los doctores nos habían dicho anticipadamente que no había más esperanza y que era mejor ir asimilando las cosas para poder despedirnos de ella en paz. Y aquí cuando las cosas comienzan a ponerse extrañas. Días antes de su partida, todos estábamos teniendo problemas para dormir. Mis hermanos tenían constantes pesadillas y sueños extraños. Quizá era por el estrés tan grande que estábamos teniendo todos, pero el sueño que más nos llamó la atención y nos marcó fue el mío. Soñé que llegaba a la casa de mis padres y allí estaba sentada mi mamá, comiéndose una fruta en el sol, como casi siempre la veía cada que llegaba. Ella me saludó tranquilamente, pero se veía muy distraída, como si estuviera ida. A pesar de ello, me senté en una silla a un lado de ella, y ella me dijo: voy a quitar el nixtamal del fuego, y en un rato me ayudas a hacer las tortillas para que al rato que llegue de trabajar tu papá, coma con sus tortillas calientitas. Yo me quedé sentada en mi sueño, y escuché que tocaron la puerta. La puerta que teníamos era una reja de metal. Los toquidos se escucharon fuertes. Me asomé, y era mi papá, como siempre, con su semblante fuerte y serio. Él me dijo: dile a tu mamá que ya nos vamos. Yo me fui a donde estaba mi madre, y le dije: mamá, ya vino mi papá por ti. Ella se alarmó, y me dijo: ay, ni tiempo me dio de hacer las tortillas. No seas mala, me ayudas a hacer unas cuantitas, y yo llego en la tarde a hacer las demás. Se puso un rebozo y se fue con mi papá. Sentí una sensación de nostalgia y me quedé viendo cómo se alejaban en el camino. Me despertó una vibración fuerte. Era mi teléfono, estaba sonando a las 3:30 de la mañana. Yo contesté amodorrada. Mi hermano me llamó: Lalita, mamá se nos fue. Los relatos anteriores tienen una similitud asombrosa y nos muestran una perspectiva tranquilizante que nos hace reflexionar sobre qué es lo que sucede después de dejar este mundo. Sin embargo, también existen los relatos que nos acercan más a un ambiente oscuro y hostil, lleno de desesperación, pues muchas veces los sueños que se llegan a tener relacionados con la muerte son más macabros que una película de terror. Tal es el caso de José, un señor quien nos dio su relato acerca de los sueños que tuvo su padre cuando estaba por llegar al fin de sus días. Este es el relato. Mi papá tuvo un accidente en su carro cuando tenía 67 años. Al internarlo, sus órganos empezaron a fallar poco a poco, por lo que a veces tenía días buenos, pero la mayoría fueron malos. Normalmente en sus días buenos nos platicaba cosas que anteriormente no nos había platicado. En una de esas ocasiones, nos dijo que cuando él se había ido a Estados Unidos, se conoció ya con una mujer y tuvieron una ligera aventura. Él quería únicamente divertirse y pasar un buen rato, pero la señora quería que mi papá se quedara con ella. Mi papá no quiso y se regresó después de un tiempo. Pero es verdad que a partir de ahí, parecía que cayó en una racha de mala suerte, pues los negocios que intentó levantar con el dinero que mandaba desde Estados Unidos quebraron después de unos años. También se enfermaba mucho y tenía muchos accidentes muy extraños. Tal era su desgracia, que un día decidió hacerse una limpia con un brujo muy famoso. Parecía que las cosas estaban tranquilas después de eso. Sin embargo, decía que llegaba a ver algunas sombras a veces, por donde tenía su negocio de frutas y verduras. Y es que nos explicó
que la señora con la que tuvo la aventura también era muy dada a hacer brujería. En los días previos a su muerte, él soñaba mucho con esa señora. Por eso la recordó y nos platicó esa experiencia. Asimismo, nos contó un sueño muy fuerte y recurrente que él tenía. Esto fue lo que nos dijo. Yo tengo sueños muy horribles últimamente. Sueño que llego de trabajar y cuando estoy a punto de entrar a la casa, una sombra negra muy grande, que tiene forma como de una persona, sale de la azotea y me sigue con su mirada. Me da mucho miedo entrar a la casa. Esa sombra pareciera que se burla de mí. Luego sueño como si la sombra estuviera bailando o moviéndose raro en la azotea. Y cuando me quiero ir, la sombra salta delante de mí y me deja paralizado. Es como una persona muy enorme, y en mis sueños quiero rezarle a Dios, pero la sombra agarra y me tapa la boca con su mano. Su mano se siente bien fría sobre mi cara, como si fuera hielo. Tiene unas garras que siento como si me cortara la piel de los cachetes. Luego me despierto, pero ya no puedo volver a dormir por el miedo. Es en ese momento que entendí por qué él decía últimamente que no apagáramos la luz en la noche. Le daba mucho miedo. Apenas 2 días después de que nos confesó su sueño, él falleció. El último relato es un sueño bastante perturbador. Yo estaba en la universidad y una vez uno de mis amigos me invitó en el fin de curso a pasar unos días en una casa que él tenía en otro estado. Yo acepté, incluso invitamos a otro de mis amigos que tenemos en común. Nos quedamos asombrados cuando nos enteramos que realmente nuestro amigo quería ir a otro estado, no por un motivo vacacional, sino porque su abuela estaba muy enferma y quería ir a despedirse de ella, pues sabían que en los próximos días pasaría a otro plano. El día que llegamos a dicho estado, nos quedamos en lo que él dijo que era la sala de sus abuelos. Llegamos alrededor de las 9 de la noche, entonces solamente nos bañamos y nos fuimos a dormir. En la sala, yo estaba teniendo sueños muy raros. Soñaba con sombras pasando cerca de donde nosotros estábamos durmiendo. También había una señora muy anciana que nos miraba desde fuera de la casa, a través de una ventana, y nos decía que nos fuéramos de su casa. En esa misma madrugada, mi amigo nos despertó y nos dijo que teníamos que movernos a dormir a otro lugar, pues su abuela acababa de fallecer y la familia iba a traer el ataúd a la misma sala donde nosotros estábamos durmiendo. La curiosidad y el miedo me motivaron a preguntarle a mi amigo cómo era su abuela, qué rasgos físicos tenía, y me quedé congelado cuando la descripción que él me dio coincidía con la persona que yo vi en mis sueños. Al momento en que su abuela llegó, no me quise acercar a verla en el ataúd, porque además de que no me corresponde, tenía un miedo horrible de que realmente fuera la persona con la que soñé. Un dato también extraño y escalofriante es que muchas personas coinciden en sus sueños. La gente ha declarado soñar con los siguientes objetos: calabazas o chilacayotes. Una tradición milenaria es que el chilacayote se le utiliza durante el rito del funeral. La calabaza se parte en dos y se deja a un lado de otro objeto ritual, que es la cruz de cal, los cuales están debajo del ataúd. La creencia dice que la calabaza recoge el mal humor del difunto para que éste no se les pegue a las personas que van a despedirse. Pérdida de dientes. Asimismo,
Las personas parecen ser avisadas de la pérdida de un ser querido cuando llegan a tener sueños en los cuales pierden una o varias piezas dentales. Comida. Otro de los sueños comunes que llegan a tener las personas, de los cuales parecen ser sueños premonitorios, es las comidas. Hay muchas personas que sueñan con cantidades muy grandes de comida, y esto puede relacionarse debido a que cuando una persona fallece, la tradición es que durante su velorio y en los días posteriores dentro del novenario se reparte comida entre los asistentes. Bodas. Este último y menos recurrente sueño ha sido también estigmatizado como un misterio, debido a que muchas personas que han perdido a un ser querido recuerdan haber soñado a ese mismo familiar o a alguna otra persona mientras se está casando. Dime si tú también has tenido una experiencia similar a la que te cuento. ¿Alguna vez has soñado con alguna de las cosas que te mencioné? Déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó esta historia, te invito a darle un pulgar arriba y suscribirte. Asimismo, no te olvides de darle un vistazo a mis demás redes, en donde subo contenido variado. Me encuentro como Mr. Sinister en Facebook, Mr.Sinister22 en Instagram y 0333 en TikTok. Te dejo los enlaces en la descripción. También puedes ayudarme mandando tus historias y videos en el correo que te dejo ahí mismo. Soy Mr. Sinister y te deseo una agradable y escalofriante noche.